Vamos a abordar el tema de las sociedades civiles y vámonos desde el Código Civil Federal. ¿Qué es una sociedad civil y qué la hace diferente? Muchas gracias. ¿Qué la hace diferente de una sociedad mercantil? Les decía que existe una confusión en general, desafortunada, si la queremos ver de esta manera, porque tal parece que nuestro universo es el mundo fiscal. Y cuando nuestro universo se vuelve el mundo fiscal, ya se distorsiona toda la realidad. ¿Qué tenemos? Tenemos un área legal societaria. Y esa forma societaria es separada, es independiente respecto de la situación fiscal. Es cierto, como lo dije hace un momento, que hay un trato diferenciado en algunos aspectos, pero también es cierto que lo primero que requerimos o lo primero que necesitamos es no confundir la parte societaria con la parte fiscal. Y por esa razón, les repito, no debemos confundirlo. Fíjense, el día de ayer platicaba con una persona de muy alta preparación, debo reconocer, pero en esa alta preparación manifestaba una confusión, una terrible confusión, porque decía, es que cuando se crean las SAS en la ley del impuesto sobre la renta, fue algo que beneficiaba a los contribuyentes, pero en el momento en el que desaparece y viene el reciclo, ya todo se echó a perder. Y entonces le preguntaba, explícame, ¿por qué dices que se crearon las SAS en el impuesto sobre la renta? Sí, es que acuérdate que tenían un tratamiento hasta el año pasado diferenciado. Y dije, espérame, pero creo que te estás confundiendo. Las SAS, como régimen societario, están regulados por la Ley General de Sociedades Mercantiles y tiene sus propias reglas, sus propias normas. La ley del impuesto sobre la renta, en esa opción que se creó en 2017, que se llamó régimen opcional de acumulación de ingresos, régimen opcional de acumulación de ingresos, no hablaba de SAS, hablaba de cualquier persona moral. Podía ser una SAS, podía ser una SRL, podía ser una sociedad anónima o podía ser cualquier otra sociedad. Sin embargo, tal parece, repito, que la ley del impuesto sobre la renta es la que gobierna y por eso nos confundimos. Y es muy importante, repito, en esta primera parte vamos a hablar del Código Civil Federal. Código Civil Federal, que es el que regula a esa forma societaria de agruparse, esa forma societaria de agruparse. Esto es importante o es trascendente porque les decía, no podemos confundirnos solo por el hecho de que la ley del impuesto sobre la renta le dé un tratamiento distinto. Entonces, vamos a ver. La sociedad civil es un contrato, sí es cierto, como lo es también la sociedad anónima, como es la sociedad de responsabilidad limitada, etcétera. Pero en los distintos tipos de personas morales, tenemos que identificar que hay una disposición que les rige.
Las sociedades mercantiles están regidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. De hecho, si ustedes se van al artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nunca van a encontrar ahí una sociedad civil, porque su carácter civil está regulado por el Código Civil. Y aunque parece obvio, de repente esto se nos olvida, ¿eh? Y repito, no es que yo haga un énfasis por el hecho de pensar que esto para muchos de ustedes es desconocido, ¿no? Porque a lo mejor es muy conocido, pero hace falta nada más aclararlo. Las asociaciones civiles y las sociedades civiles se rigen por el Código Civil. Las sociedades mercantiles se rigen por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y vamos a encontrar también algunas disposiciones que son de carácter particular. Por ejemplo, a pesar de que la Ley General de Sociedades Mercantiles regula o nombra también a las sociedades cooperativas, estas tienen una legislación particular, su propia ley de sociedades mercantiles, perdón, de sociedades cooperativas. Y vamos a encontrar también la legislación agraria. Y la legislación agraria va a regir a otro tipo de sociedades, como las sociedades de producción rural, también a las comunidades, a los ejidos. Y vamos a tener también otro tipo, que son las triple S, sociedades de solidaridad social, que tienen su propia ley. Estas no están enunciadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, no están enunciadas en la legislación agraria, pero tienen su propia ley. Entonces, en este entendido, no podemos pensar que todas las personas morales que la ley del impuesto sobre la renta enuncia, por ejemplo, en el artículo 7, se encuentren en una sola ley, porque incluso ahí no habla de los ejidos ni de las comunidades. Tampoco hace referencia a algunas figuras de carácter agrario, como el caso de las sociedades de producción rural, que se encuentran señaladas en el artículo 74. No, entonces, como podemos observar, aquí está una legislación amplia. Ahora, si nos enfocamos en las sociedades de carácter civil, ya decíamos, estas son un contrato en donde los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común. Aquí podríamos decir, hasta aquí, hasta este punto, coincide con una asociación civil. Es más, si quisiéramos comparar con las entidades mercantiles, podríamos decir, pues también se parece, porque aquí hay socios que se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos. Pero la parte que hace diferente, o una de las partes que hace diferente a este tipo de entidad, es el carácter preponderantemente económico. Ojo, carácter económico que no es un carácter lucrativo, o si lo contraponemos con el carácter lucrativo. ¿Cuál es la diferencia entre el carácter económico y el carácter lucrativo? Pues que en el carácter económico podemos encontrarnos con un esfuerzo de la persona. Y en el carácter lucrativo, lo que encontramos es una especulación. Esto también tiene sus razones históricas, y por ello, cuando hablamos de la sociedad civil, decimos que la sociedad civil es una sociedad de personas, y la sociedad mercantil es una sociedad de capitales. Déjenme tratar de ejemplificar, es que estoy pensando en cómo poner un ejemplo que nos pueda hacer muy sencillo
la comprensión de la sociedad de personas y de la sociedad de capitales. Creo que moví el micrófono. Hola, hola. Sí me escuchan, ¿verdad? A ver. Les comento. Gracias, gracias. Vamos a pensar en una persona que aporta su capital. Gracias, Alex. Vamos a pensar en una persona que aporta su capital, que es socio de una persona, sociedad anónima, y aporta 50,000 pesos. Y el otro socio, o tiene otro socio que aporta solamente 10,000 pesos. Es más, la diferencia que observamos y donde les comento, si acaso hablamos de una sociedad de carácter mercantil, estaríamos hablando netamente de una entidad de capitales. No es justo porque, a decir verdad, la ley establece una posición en donde aquí el capital es el que trabajó. Las personas que tuvieron el cargo de administrador o que tienen el cargo de comisario, todos los días se levantaron tempranito y entregaron su vida para tratar de que la empresa creciera, y la empresa creció y tiene sus resultados. Bueno, en el caso de las sociedades de capitales, podemos decir que lo que trabaja es el capital. Y en las SCs, lo que trabaja es la persona. Entonces, una SC es una sociedad de personas. Y una SA es una sociedad de capitales. El fin lucrativo o el fin económico hace una diferencia. ¿Me explico? Pero que no constituye una especulación comercial. Esto es lo que hace también esa diferencia. O sea, dice, si es una sociedad civil, tiene un carácter preponderantemente económico. Pero no puede constituir una especulación comercial porque en ese momento se convertiría en una entidad de carácter mercantil. Fíjense, las aportaciones, vamos a ver. En las entidades mercantiles hablamos de acciones, hablamos de este capital, y en el caso de las sociedades civiles hablamos de partes sociales y hablamos de patrimonio. Entonces, las aportaciones en las sociedades civiles pueden consistir en dinero, bienes o en su industria, y aquí es donde hablamos de estos socios industriales. En el caso de las sociedades anónimas,
No señala la Ley General de Sociedades Mercantiles que el trabajo pueda hacerlo. Está establecido para las sociedades de responsabilidad limitada. Pero debemos entender que una sociedad de responsabilidad limitada es un híbrido. Una sociedad mercantil es una sociedad de capital. Y puede haber dinero y puede haber bienes. Ahora, en la aportación de bienes, dice el Código Civil, que implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Sin embargo, esta es una de las razones por las que el Código Fiscal de la Federación, en su fracción primera, refiere la enajenación y dice que es toda transmisión de propiedad. Sin embargo, en el propio artículo 14, cuando hace referencia a las aportaciones de capital en bienes, dice que se entienden también como una enajenación. Entonces, hay una coincidencia respecto de esta aportación de bienes que implica la transmisión de dominio. Eso es una enajenación. Y está previsto también en el Código Civil. Ahora, en el contrato de la sociedad, dice que debe constar por escrito, pero se hará constar en escritura pública. Y cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes de cuya enajenación deba hacerse en escritura pública. Entonces, si hablamos de la transmisión a la sociedad de bienes cuya enajenación deba hacerse en escritura pública, es que finalmente lo que podemos interpretar de esta disposición es que no nos exige, como en el caso de las sociedades mercantiles, que habla de las asambleas ordinarias, las asambleas extraordinarias, que además las extraordinarias se tienen que protocolizar y las ordinarias no tienen esa obligación de protocolización. En el caso de la sociedad civil, si ustedes observan, dice, este contrato donde se constituyen, tiene que estar por escrito, como cualquier actuación de carácter legal. Pero cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes de cuya enajenación deba hacerse en escritura pública, también deberá entonces protocolizarse. Ahora, sigue diciendo que la falta de forma prescrita del contrato de sociedad solo produce el efecto de que los socios puedan pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido. Esto es, si en el contrato, en este contrato de la sociedad, hace falta algún señalamiento, entonces estaremos a lo que los socios puedan solicitar en todo tiempo. La falta de convenio, dice, tendría que llevar a que los socios decidieran en la asamblea. Miren ustedes, por ejemplo, aquí en el artículo 2693. ¿Cuáles son los elementos mínimos del contrato de sociedad? Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. Bueno, en cualquiera. Hoy incluso si lo enlazamos con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, recuerdan ustedes que en la fracción segunda del apartado A dice que los representantes legales, socios de cualquier persona moral, están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y que en cada asamblea, dice la fracción quinta del apartado B, tendrá que aparecer el RFC de ese socio. Entonces, si hacemos un complemento, advierto, son dos disposiciones distintas. Una es de naturaleza societaria, el Código Civil,
y la otra es de naturaleza fiscal, pero en este caso se encuentran en un punto. Cada que se realice una asamblea o cada que haya una modificación de socios, el RFC de cada socio tiene que anotarse en el acta en el acta de la asamblea. Pero de por sí, desde que se constituye la persona moral, tienen que aparecer nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. Debe haber una razón social y el objeto de la sociedad, que por supuesto, como en todas las disposiciones, el objeto de la sociedad siempre es y debe ser lícito. El importe del capital social y la aportación que cada socio debe contribuir, lo que cada uno de los socios se está obligando. Si falta alguno de estos requisitos, se aplicará lo que dispone el artículo 2691, y el 2691 dice que a falta de alguno de estos o de cualquier otro elemento, porque dije, estos son los mínimos, solo produce el efecto de que los socios puedan pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación. Pero de cualquier manera, si no se tiene una disposición expresa que no está en esos estatutos, tendrá necesariamente que decidirlo la asamblea. Entonces, aquí también es importante tomar en cuenta los estatutos. Por ejemplo, vamos a ver algunas consideraciones. El contrato de la sociedad debe inscribirse en el registro de sociedades civiles para que produzca efectos contra terceros. De hecho, se van a ostentar como sociedad civil en el momento en el que ya puede frente a estos terceros. Las sociedades de naturaleza civil que tomen la forma de sociedades mercantiles quedan sujetas al Código de Comercio. Ojo, el hecho de que se constituyan como una sociedad civil las hace que se rijan por el Código Civil. Pero ¿qué es lo que define a esa sociedad? El cómo actúa, el qué hace. Y si el cómo actúa y el qué hace están identificados con la realización de actividades mercantiles, tendrá que regirse por el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque en realidad está comportándose como una sociedad mercantil. Y tendría en todo caso que hacer una transformación. Ahora, durante mucho tiempo, y sobre todo hace unos 30 años, a lo mejor muchos de ustedes no habían nacido, las sociedades se comportaban de manera atípica, las sociedades se comportaban fuera incluso de los márgenes que las disposiciones les establecen, porque además debemos decir que cada una de las sociedades o de las formas societarias tiene una historia y se ha ido conformando acorde a las circunstancias. Tenemos que decir como principio general que el derecho no se crea antes del hombre, sino que es el propio hombre, el individuo o el conjunto en sociedad, los que van marcando las necesidades que se van virtiendo en las disposiciones de carácter legal. Es por ello, por lo que hoy tenemos disposiciones que son distintas de las de hace 20 años, de las de hace 10 años simplemente. Pero en el pasado se utilizaron mucho la imagen de la sociedad para tratar de desvirtuar qué era lo que estaba haciendo la entidad. Por ejemplo, tú formabas una asociación civil de la naturaleza que fuera, y ya por el simple hecho de ser asociación civil, te inscribían en el título tercero. Hoy en día, mucha gente todavía lo cree de esa manera, y se enojan cuando van a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y los mandan al título segundo. Y dicen, oye, pero es que yo soy una asociación civil. De cualquier manera, el hecho de que tú seas una asociación civil, si no se ubica en alguno de los supuestos o en alguna de las hipótesis establecidas en la ley del impuesto sobre la renta, te vas a título 2. Oye, pero es que yo no tengo fines lucrativos. No tienes fines lucrativos,
Sin embargo, para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta, te vas a título segundo. Así está. Y pueden decir, es que esto es una aberración, porque si yo soy una entidad que no tiene fines lucrativos, me deberían de abrir el espacio en el título tercero. Bueno, hubo un abuso tal que por eso se dieron estas restricciones. Y entonces hoy tiene que haber un empate. Pero de la misma manera, podemos hablar de esta vieja historia que a lo mejor algunos de ustedes han oído, en donde las sociedades civiles antes tenían algunas ventajas respecto de las mercantiles. El título segundo hablaba de las sociedades mercantiles, no hablaba de las civiles, y después las incluyó. En este ir y venir podrán ustedes encontrarse en la historia a algunos de los despachos incluso que se formaron como una sociedad mercantil, porque en su momento así les convenía. Hoy encontramos una, no sé si llamarle aberración, equivocación, capricho, quimera, la verdad no lo sé, pero algunos despachos donde el contador es el único y no tiene socios ni quiere tener, se ha constituido como una SAS. Digo, no es la naturaleza. No es la naturaleza porque como lo estamos observando a la luz de estas disposiciones, la sociedad civil se compone regularmente de profesionistas que ponen su esfuerzo, su trabajo, para generar la riqueza. Y esa es la diferencia que marcábamos con las sociedades mercantiles, donde lo que se pone es el capital. Rocío dice, si la sociedad civil da servicios educativos y esporádicamente hace actos de comercio, como en la temporada navideña de cada año, ¿se debe transformar de acuerdo al título segundo? Bueno, mi querida Rocío, voy a hacer primero un énfasis. El hecho de que sea sociedad civil no la ubica necesariamente en el título tercero, ¿no? Es una sociedad civil, sí. Pero también desde el año 2008 se sentaron bases bastante importantes para poder cobrarles a estas entidades educativas un impuesto. Si tú recuerdas, con la aparición del impuesto empresarial a tasa única, el famoso IETU, se dijo que las escuelas que estaban en la fracción décima del actual artículo 79 tendrían que pagar IETU. Y que en caso de que no quisieran pagarlo, podrían volverse donatarias, siendo sociedades civiles o siendo asociaciones civiles, cualquiera de las dos, pero vamos a pensar en una entidad educativa que es una sociedad civil. En el año 2008 se dijo eso, pero se les dejaba en el título tercero en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué ocurre en el año 2014? Bueno, pues que en el año 2014 las escuelas de la fracción décima del artículo 79, para que puedan estar en el título tercero, deben ser donatarias. Eso es lo que ha ocurrido con el título tercero. ¿Quieres estar en este título tercero? Tienes que ser donataria. Oye, pero es que yo no tengo fines lucrativos. Si la ley dice que tienes que ser donataria, debes serlo. De otra manera, te vas a título segundo. Entonces, para ser muy, muy puntuales en este punto, valga la redundancia, una escuela, sociedad civil que es donataria, puede estar en el título tercero. Pero una entidad que sea escuela, que tenga registro de validez oficial, que dé los estudios, si quieres, desde el kinder o preescolar, que ya es obligatorio, la primaria, la secundaria, la preparatoria o la universidad. Incluso que tenga maestrías, que tenga doctorados, con su registro de validez oficial. Tributa en el título segundo. No por ser sociedad civil va a tener un trato diferenciado en el título tercero, no, se va a título segundo. Oye, yo no quiero estar en título segundo, vuélvete donataria. Esa es la condición. Vuélvete donataria y te mandamos a título tercero. ¿De acuerdo? De hecho, hay una discusión interesante respecto de
si le convino o no al Estado el hacerlos tributantes. Hay quienes dicen es que hay una deducción personal de las personas físicas del pago de colegiaturas. Y ahí la persona física no paga impuestos sobre la renta. Sin embargo, por el otro lado les cobra impuestos sobre la renta el Estado por tratarse de escuelas que tributan en el título segundo. Entonces, lo cierto es que yo creo que sí le resultó más rentable, si lo queremos decir de esta manera, para el Estado, el que se encuentren en el título segundo. Pero, concluyendo, para tu pregunta, una sociedad civil, de entrada, se va a título segundo. Oye, pero soy escuela, se va a título segundo. ¿No quieres ser tributante de título segundo? Vuélvete donataria. Nada más te recuerdo también esto. El hecho de que una entidad se vuelva donataria ya no tiene nada de beneficio directo para sus dueños, porque sus dueños, o sus fundadores más bien, sus fundadores dejan de ser dueños. Una donataria le pertenece a la sociedad. Esa es la parte interesante, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta, pero si acaso subsistiera con alguna inquietud, adelante, por favor, que con todo gusto estoy para... Gracias, Rocío. Bien, entonces decíamos, ahora, ¿será nula la sociedad en que se estipule que los provechos pertenezcan exclusivamente a alguno o a algunos de los socios y todas las pérdidas a otro u otros? Nula. Y aquí no importa que lo pongan en los estatutos, no importa que lo pongan en la constitutiva, simplemente no aplica. Tampoco puede estipularse que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional, haya o no haya ganancias. Eva Ovalle dice, entonces, ¿todas las escuelas, ya sea kinder, primaria, deben constituirse como sociedad civil? No. Se pueden constituir con la figura que deseen. Pueden ser una mercantil, pueden ser una sociedad civil, pueden ser una asociación civil. Pero te lo voy a plantear de esta manera. Es muy delicada. La convivencia de las personas no es nada simple. Somos seres humanos, tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos hábitos, tenemos costumbres. Las leyes buscan que haya una armonía. Y por ello también es importante, cuando se celebra un contrato, que se tengan claras las cosas. ¿A qué se compromete una parte? ¿A qué se compromete la otra? Porque regularmente lo que encontramos es ese momento de alta pasión, en donde, voy a citar las palabras de que canta Javier Solís, no sé quién es el autor: quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Es bonito, es muy hermoso, pero también es pasional. Y tenemos que pensar, ¿esto va a ser todo el tiempo, toda la vida? Porque, y si no me gusta, y si no te gusta, por ejemplo, yo ronco, me muevo toda la noche, me inquieto, a veces me levanto en la madrugada, a veces me quedo trabajando toda la noche, me quedo leyendo toda la noche, a veces me apasiono escribiendo, a veces me apasiono leyendo. Y eso, el cómo soy, a veces mi dulzura extrema, mi miel, a veces mi desesperación, mi aprensividad, a veces mi falta de sueño, mi inquietud, ¿te va a gustar? No lo sé porque alguien decía desde hace muchísimo tiempo, la voz popular, que es sabia: vive con Inés un mes y sabrás quién es. No es fatalista la visión, no.
más bien es una visión objetiva, que busca tender bases claras, precisas, que permitan una convivencia bonita, armónica, porque ese es el ideal. Eso. Fíjense, regularmente en las parejas de contadores es donde podemos encontrarlo, a lo mejor en otros profesionistas, pero en las parejas de contadores regularmente encontramos una queja. Una de las partes se queja porque la otra está ausente. Ordinariamente ocurre que el proveedor es el que se ausenta. Pero ¿qué pasa cuando las dos partes son proveedoras? Cuando las dos partes trabajan y se esfuerzan, atienden a sus propios clientes. Es ideal pensar que vamos a caminar juntos todo el tiempo y vamos a estar de la mano. Es bonito, pero es romántico. La vida es distinta y la experiencia nos ha mostrado que a veces nos separamos y nos vemos poco, porque el trabajo nos lleva a ello. Entonces, esto que acabo de describir y que podríamos en algún momento decir, pues es que en las sociedades, en las personas morales así ocurre. No, también tienes que pensar el tipo de contrato. Las capitulaciones, ¿te quieres casar? ¿O quieres solamente juntarte, como dice la voz popular? Porque yo no hablo mal del matrimonio, a mí me ha ido bien, no puedo quejarme bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, en algunas ocasiones les digo, para efectos fiscales conviene estar separados. Bueno, entonces cuando tú dices, vamos a hacer una escuela, ¿cuál es la figura ideal para la escuela? La figura ideal es la que a los socios les acomoda. Te platico. Te platico una historia y tú dame tu punto de vista. En una sociedad anónima, por ejemplo, que es un contrato que tiene carácter legal, dos personas, dos socios, que es lo mínimo que se requiere, se llevan muy bien, son muy buenos amigos. No importa si son hombres, mujeres, LGBTQA+, alguna otra, pero hay una combinación. Entonces, vamos a suponer que hay una magnífica relación, pero los dos son amigos y no hay terceras personas. Establecieron ese convenio o ese contrato. Pero lo que no se pusieron a pensar en el momento en el que estaban constituyendo a esta sociedad mercantil es lo que pasaría hacia el futuro. Entonces, alguno de ellos o los dos, vamos a poner que son un hombre y una mujer, vamos a ponerlo así, ¿no? Y hacen ese contrato, se unen en esa sociedad mercantil. Y siendo muy buenos amigos, que se cuentan todo, que se dicen todo, un día deciden cada uno de ellos casarse con otras personas. Entonces ya son dos parejas. A lo mejor, y le voy a poner nombre, ¿no? Él se llama Jesús y ella se llama Katia. Un día, Jesús se muere. ¿Quién va a pasar a ser tu socio o tu socia? Las personas que Jesús haya dejado como legatarios o como herederos. Vamos a suponer que ese legatario sea un hijo que va a ser tu socio. Y ese hijo, a ti no te gusta ni su forma de ser, ni su forma de expresarse, ni su forma de vivir, ni su forma de nada. Pero eso no lo planeaste cuando formaste la persona moral. Y eso se tiene que pensar y se tiene que platicar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué queremos? Que si falta alguno de nosotros, ¿qué va a ocurrir? O el día que alguno de los dos no pueda hacer lo que ordinariamente hacemos. Porque además la vida
La vida no la tenemos siempre plana, no es pareja. Hoy subimos, bajamos, corremos, brincamos escaleras, brincamos y bailoteamos. Pero toda la vida vamos a poder hacer eso. Porque a lo mejor va a llegar un momento en el que la propia edad haga que nos duelan las rodillas, nos duelan el cuerpo y ya no seamos los mismos. Vamos cambiando con el tiempo. Y eso ni es bueno ni es malo, es parte de la historia. Pero les platico esta historia porque cuando constituyes una persona moral, nunca te pones a pensar quiénes van a ser tus posibles socios. Entonces, más que pensar en el ámbito tributario, tenemos que pensar en cuáles son las consecuencias de que formemos una sociedad civil, cuáles son las consecuencias de que formemos una sociedad anónima, cuáles son las consecuencias de que formemos una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Van a poder entrar socios que nosotros no queremos que entren? ¿Van a poder entrar personas que nosotros no queremos que entren? Porque la sociedad anónima tiene esa característica, es libre. O sea, vamos, la sociedad anónima, si queremos tratarla con la pareja, pues es libre. Tú puedes tener y convivir bien, y si quieren entrar socios, entran, y si quieren salirse, salen. Y en la sociedad civil tiene algunas restricciones. Entonces, no lo veamos desde la perspectiva fiscal, sino desde la perspectiva societaria. Raúl Armas, ¿todas las sociedades civiles que no sean donatarias se van a título segundo? Bueno, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Digamos que hay algunas entidades que todavía les permite el artículo 79 que puedan estar, pero mira, por ejemplo, las sociedades civiles que son administradoras de fondos de ahorro pueden estar en el título tercero. Sociedades civiles. Pero las asociaciones civiles, vamos a encontrar algunas de ellas que no te van a permitir estar si no eres donataria. Pero, por ejemplo, por citar solamente aquellos ejemplos de asociaciones que pueden estar en el título tercero, sin que esto sea una charla de título tercero, que a lo mejor vale la pena que hagamos otra charla donde hablemos nada más de las entidades que pueden estar en título tercero y que no son necesariamente donatarias. Pero voy a tratar de enunciar, por ejemplo, una asociación patronal, una cámara de comercio, una agrupación agrícola, ganadera, pesquera, silvícola, colegios de profesionales, las entidades, por ejemplo, que se encargan de la administración de condominios, las asociaciones civiles que se forman con colonos, por ejemplo, solo por citar algunos ejemplos, son las que se les permite estar en el título tercero y que no son necesariamente donatarias. Pero tendríamos que identificar qué quiere hacer la persona moral y dónde se está ubicando. Bien, Eva Ovalle, y tributar como persona física no puede en contador, pero ¿de qué me hablas, Eva? Dices, ¿de una escuela? ¿De un kinder? ¿De una primaria? Claro, claro. Mira, las sociedades legales, sean mercantiles, sean civiles, sean agrarias o de cualquier otra naturaleza, se dan como una forma de regular lo que naturalmente ocurre. Es decir, los seres humanos somos gregarios por naturaleza. No podemos o no vivimos solos. Entonces, una persona física puede hacer negocios solo, puede hacer negocios mercantiles, puede hacer negocios civiles, y no hay una disposición que le obligue, salvo situaciones muy particulares, a que se vuelva una persona jurídico-colectiva. De hecho, una de las consultas que nos han formulado recientemente era esto, porque una persona física ha crecido mucho su negocio
Y nos decían, bueno, yo creo que ya se tiene que conformar como persona moral, porque nos dijo el contador que ya teníamos que volvernos persona moral. No, no, yo les decía, tú como persona física puedes tener 1,000 millones de pesos de ingresos. No hay nada que te diga que te tienes que volver persona moral. Nada, ¿de acuerdo? Entonces así ocurre aquí, Eva. Las escuelas pueden tributar como personas físicas sin duda alguna, ¿eh? Y sin problema ninguno. Entonces, eh, les repito, la parte tributaria es secundaria, es un efecto. Si analizamos la parte societaria, tú puedes decir, yo no quiero ser sociedad, yo quiero trabajar como persona física. Lo puedes hacer. Escuela, persona física, lo puedes hacer. Ya, cumples con los requisitos que te pide SEP nada más, en su caso. Y lo demás es el efecto tributario. ¿Sí me explico? Bien.